Soy Guillermo Rocha y el día de hoy es transmitir a partir de este video con la intención de apoyarnos como colegas a psicólogos y psicólogas, darnos una referencia y una idea de qué es lo que se puede presentar y que habrá que tomar en cuenta para prevenir o intervenir en su momento a partir de esta cuarentena. Esto que es una respuesta que ya se está dando a partir pues, de este fenómeno de la pandemia por el COVID-19. ¿Sí? Diferentes estudios que conocemos como respuesta de eventos anteriores, como el ébola o la pandemia de la influenza H1N1, pues hay evidencias ya científicas que nos dan una referencia de qué es lo que nos puede esperar en una situación de cuarentena. Obviamente es una situación desagradable y a lo mejor puede ser algo restrictivo que trae varias consecuencias. Uno, la separación de seres queridos, amistades, familia, parejas, compañeros de trabajo. Otro, esta sensación de una pérdida de la libertad, que ya bien puede ser impuesta como una obligación o autoimpuesta como una responsabilidad. También se junta con la incertidumbre de no sabemos qué está pasando o qué va a pasar con la enfermedad y diferentes factores en donde el aburrimiento puede llegar y en ocasiones crear un efecto dramático y una repercusión a considerar. La evidencia y la experiencia nos dice que a partir de cuarentenas como esto, pues hay resultados que pueden llegar a ser graves, como enojos significativos, gente que está en común viviendo esta cuarentena, pues puede llegar a vivir ciertos conflictos. Hay quien está en situaciones de violencia y prácticamente se encierra con quien le agrede, hasta llegar al punto de episodios o conductas suicidas. Así que tenemos que pensar que la meta de una cuarentena es el cuidado. Entonces, para que llegue a ser en todos los factores una experiencia de cuidado, pues habrá que también considerar los aspectos psicológicos, para que sea en sí una medida exitosa de salud pública y de prevención. Entonces, algunos efectos que me gustaría decirte para que los consideres, a ti psicóloga, psicólogo o personas en general, para que se cuiden y cuidemos. Uno es que el confinamiento o el encierro a partir de ciertos días, la evidencia dice que generalmente a partir de los 10 días genera altos niveles de estrés. Esta respuesta desde la salud mental pues ya empieza a afectar el estrés, la angustia, la ansiedad en personas sanas ya tiene una repercusión significativa. Esperamos que conforme pasa los días puede ir afectando o perjudicando más. Otro aspecto es el tema del miedo, en donde puede ser una respuesta irracional, ya sea que hay muchas malas noticias que ahora se están compartiendo y que suelen ser falsas, donde solamente lo que hacen es evidenciar el tema del miedo, y aunque tengamos noticias o información confiable, el miedo puede llegar a paralizarnos y no seguir las medidas mínimas, como pueden ser en este caso lavarte las manos o permanecer en tu casa. Así que desarrollar un miedo puede llegar a un punto grave en donde alguien puede tener un temor irracional y generar ideas como no, los alimentos me van a transmitir la enfermedad o las mascotas, o empezar a tener algún tipo pues, de miedo y repulsión a otras personas. Otro tercer escenario tiene que ver con el aburrimiento. Tal vez las primeras horas o los primeros días, pues llega un poquito de calma, llega un poquito de descanso, pero tengamos cuidado para que ese paso de los días no convierta el aburrimiento en frustración. Que la incertidumbre pues no sea un impacto grave y esta sensación de limitación o pérdida de la libertad pues no afecte y nos dé como resultados emociones complejas o graves. Otro cuarto punto
Como respuesta está la sensación de que nos faltan bienes básicos. Estas conductas de pánico que actualmente estamos viendo, sobre todo desde las compras compulsivas, pues bueno, nos estamos dirigiendo a la sensación de que necesito algo, que no me falten cosas como los suministros básicos, y no importa si son de alto nivel o de alta necesidad, sino que trato de cubrir como un elemento de control que va a ser importante acumular o acaparar algo, pero nos va a jugar o nos puede jugar una forma contraria, con una sensación de que por más que tenga lo necesario, siento que no tengo nada y esto puede repercutir a maneras graves. Así que cuidemos esta situación. Otro punto que va o que puede presentarse tiene que ver con la desconfianza. Esta idea o sensación de que no nos están dando toda la información, o no me están diciendo la verdad, o esto está peor de lo que yo pensaba, o a un nivel más grave todavía, decir que esto no es cierto, no pasa nada, y entonces no cuidarnos y obviamente presentar un poquito más de vulnerabilidad, mayor riesgo de tener un contagio y de contagiar a los demás, pues puede ser un impacto mayor. Así que la desconfianza que en algún momento puede llegar a convertirse en una generación de ideas de no es cierto, o yo tengo la verdad, o la verdad es una conspiración, u otro tipo de evidencias que pueden ser hasta paranoides, como ha pasado en eventos anteriores donde sabíamos que sí había una enfermedad, pues puede por un lado entorpecer la solución a este problema de salud que hay, y por otro lado nos puede hacer vulnerables y nos va a generar un sufrimiento o una angustia mayor. Otro, hay que también comentar que hay personas vulnerables, quienes ya presentan con anterioridad alguna situación como algún trastorno mental o algún cuadro depresivo, ansioso, fobias, pues puede que esto sea un detonante mayor y que influya, ya sea como una recaída o que mantenga o haga que crezca esta disfuncionalidad que ya tenían como una enfermedad. Es importante que las personas vulnerables sean apoyadas y les demos un poquito de soporte en cuanto a esto. Otro, un enemigo importante es el pensamiento negativo. Que hace que anticipemos que va a pasar lo peor, que va a estar muy grave, me voy a quedar sin trabajo, sin dinero, o me voy a morir, o mi gente querida la va a pasar mal y ya nunca volverá a ser igual, que nos puede generar un estado de desesperanza, lo cual es grave. Pues tenemos que cuidar y evitar ese tipo de ideas. Lo mejor es aterrizarnos y ver la realidad, tener pues la capacidad y la posibilidad de hablarlo con alguien más para aterrizar un poquito este tipo de ideas que pueden llegar a ser irracionales. Después, cuando termine la cuarentena, que esperemos que sea para bien de todos, habrá que considerar, sí, el impacto económico, el estigma de quien llegó a tener el contagio, a sufrirlo, pues para que no haya repercusiones a la larga. Entonces, algunas recomendaciones básicas: informarnos, estar informados para evitar imaginar cosas o hacer suposiciones que puedan llegar a empeorar esto. Siempre es importante que en un momento de crisis podamos conocer qué es lo que pasó, como la experiencia de otros países, sobre todo, qué es lo que está pasando ahora en mi comunidad o con la gente alrededor, y qué es lo que pasará después, tanto con la enfermedad, con los demás, con volver a la vida cotidiana. Bueno, que no haya huecos de información para no llenarlos de imaginación o de fantasía, que suele ser más complicada. Otra recomendación: mantenernos en comunicación constante, evitar este aislamiento psicológico, emocional. Sí, es un aislamiento físico, pero que no perdamos el contacto con las demás personas, y sobre todo, lo repito, estar más al pendiente o más cercanos de quienes son los más vulnerables. Dar la posibilidad de que nos hablen y de hablar nosotros de cómo lo estamos pasando o qué ideas tenemos para poder darle un sentido positivo. Es importante y recomendable también mantener rutinas, hacer una agenda de qué voy a hacer, donde haya espacios de reflexión, donde pueda incluir lectura, meditación,
donde hay espacios de convivencia, juegos, pláticas, donde también se cubran las responsabilidades, porque si bien va a haber cierto descanso, pues que tengamos responsabilidades y podamos darle un seguimiento a esto. Que haya juegos y no dejamos pasar el ejercicio. Todo lo que tiene que ver con el autocuidado, incluir el ejercicio que podemos hacer en casa, nos va a ayudar a sentirnos fuertes. Y aparte todo esto nos va a dar una sensación de control, de autocontrol, hacer algo con lo que sí podemos controlar. Así que la idea es ayudarnos, mantenernos al pendiente de nosotros mismos, y la evidencia, lo repito, nos dice que estos pueden ser los escenarios que más pueden llegar a afectarnos. Estaré compartiendo algunos videos, nos estamos preparando para apoyar ahorita a personas afectadas y espero que esto pueda servirnos a todas y todos para que podamos pasarla un poquito mejor. Hasta luego.